Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. La palabra de Dios nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Querido Dios, querido Padre, pedimos la dirección y la bendición de su Espíritu ahora que nos preparamos para estudiar su palabra. Le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana hemos trabajado con la serie La Ciencia de la Salvación. Y hoy necesitamos presentar la segunda parte del título Multiforme Sabiduría. Decíamos en el tema anterior que la multiforme sabiduría de Dios es lo mismo que el Evangelio de Dios, es lo mismo que el Evangelio de Jesucristo, es lo mismo que la revelación de Jesucristo, es igual que la ciencia de Dios, es igual que el misterio de Dios, es igual que la sabiduría de Dios, etc. El mismo título. Y es lo mismo también que aquellos 4 cantos que Dios escribió en el libro de Isaías. Es importante entender esto porque al descubrir el contenido, el significado de ese escrito, de esa documentación, de ese documento, de ese contenido, descubrimos el interés y el empeño de Dios en darse a conocer a través de nosotros cuando conocemos a Cristo Jesús. Es imprescindible esto en el desarrollo de la vida cristiana porque tiene mucho que ver con nuestra visión y también con nuestra misión. Por ejemplo, leímos en San Mateo capítulo 13, versículo 11, que el Señor Jesús le dice a los discípulos que a ellos les es dado conocer los misterios del reino de los cielos y a las demás personas no. ¿Por qué a los discípulos sí y a las otras gente no? Porque los discípulos decidieron entregarle su vida a Cristo Jesús y dejaron todo a un lado para seguir al Señor Jesús. Necesitamos definir en primer lugar cuál es el contenido o el valor de la frase la sabiduría de Dios. Multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué es tan importante esta sabiduría? Ponga cuidado, porque en esta primera sección, en esta primera parte, necesitamos preguntarle a la Biblia que nos explique qué es lo que esto significa. Y número 2, ¿quién es la sabiduría de Dios? Vamos con la primera parte. Vamos a hacer un repaso de lo que dijimos ayer, por amor a los que no estuvieron, y ahí mismo continuamos con esa primera sección. Número 1. ¿En qué consiste este misterio? ¿Qué es este misterio? Efesios capítulo número 3, versículo 5. Presentaremos abreviadamente un repaso de lo que hicimos ayer. Efesios 3, versículo 5. ¿Cómo dice la Biblia? Efesios 3, 5. ¿Cómo dice? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esta clara declaración, en otras generaciones, ¿qué cosa dice la Biblia? No se dio a conocer. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién lo está revelando? El Espíritu. ¿Qué pasó en las otras generaciones? No se le dio a conocer. Ahora sí se dio a conocer. Capítulo 3, versículo número 9. ¿Qué dice el verso 9? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pregunto, ¿por muchos siglos estuvo ese misterio oculto? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Todo eso que estuvo y estaba oculto ahora es dado a conocer. Romanos capítulo 16, versículo 25. Estamos haciendo un pequeño repaso. Romanos capítulo 16, versículo 25. ¿Por qué necesitamos entender esto del misterio? Para entender la sabiduría de Dios. ¿Qué gana al entender el misterio de Dios? Gana la comprensión y el derecho de poder presentar esta verdad. Romanos capítulo 16, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según, ¿qué cosa dice ahora? La revelación del misterio que se ha mantenido oculto, ¿desde cuándo dice? Desde tiempos eternos.
Mi pregunta, ¿es un privilegio o no es un privilegio? A ver, ¿es un privilegio o no es un privilegio? El anhelo de Dios no es solo llevarnos y ponernos en el cielo. No. El anhelo de Dios es que le conozcamos. Un conocimiento tan profundo que empieza en la tierra, perdurará por toda la eternidad. Versículo 26, ¿cómo dice el verso 26? Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, ¿a cuánto dice? A todas las gentes, para que obedezcan, ¿qué? A la fe. ¿Cuántas personas deberían conocer este misterio? Todas las gentes. ¿Qué pasa con una persona que conoce este misterio? Número uno, es una persona arrepentida. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de la mente. Tiene un cambio de la mente. La persona que conoce el misterio es una persona convertida, nacida de nuevo. La persona que conoce este misterio tiene una clara idea, un claro concepto, un claro conocimiento de la persona de Dios. La persona que tiene este conocimiento, dice 2 Corintios 5:17, de modo que se reúnen en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Una persona que ha nacido de nuevo. Las personas que conocen el misterio viven en otro nivel de vida. Ahora viven una vida espiritual. Ya no le domina la carne como al principio. Ahora son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora son personas que reflejan la imagen preciosa de Cristo. Ahora son personas que tienen una idea más clara, una visión más clara, una misión definida. Todo para la gloria de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Hablemos de la sabiduría. Ponga cuidado. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Número 1, necesitamos identificar el valor de esta sabiduría. Número 2, dejar bien en claro que ese misterio que estuvo oculto durante generaciones y desde siglos eternos, ya Dios lo dio a conocer. Número 3, necesitamos entender este misterio y esta sabiduría porque son los que nos ponen a nosotros en lo que debemos estar. El conocimiento de este misterio, el Evangelio de Dios, el conocimiento de esta sabiduría, el Evangelio de Jesucristo, el conocimiento de esta verdad, la revelación de Jesucristo, hace que en nosotros comience una nueva etapa de vida. Una etapa que es trascendente. ¿Qué significa? Una etapa que va más allá de los límites. Una etapa de nuestra vida llamada santificación que se proyecta más allá del simple hecho de ser miembro de una iglesia, del simple hecho de llamarse cristiano. Una etapa tan interesante que le convierte a usted en un testimonio, no solo a los hombres, sino a los ángeles y a todo el universo. Le convierte a usted en un templo para la morada del Espíritu Santo. Le convierte a usted en un poder de Dios para salvación. Le convierte a usted en una persona que el universo entero tiene que mirar y contemplar para ver, comprender y entender las virtudes, los valores, las características, las bellezas, los perfiles de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No hay ninguna cosa más grande que eso en la tierra. No hay nada más alto en la tierra que eso. No importa lo que usted alcance y logre. Cristiano, ser cristiano es más que todo lo que usted se puede imaginar. Algo que empieza en la tierra y perdura por toda la eternidad. ¿Es verdad o no es verdad? Es la ciencia de las ciencias, tan profunda ciencia, 1 Pedro capítulo 1 versículo 12, que aún los ángeles anhelan mirar. Ese mirar tiene una connotación muy interesante y profunda. Que aún los ángeles quieren entender, quieren comprender, quieren vivir, quieren compartir. Y le dice un momento, es con ello que lo voy a hacer. ¿Se acuerdan ustedes cuando Felipe estaba dando una campaña en Samaria? Y el ángel le dijo que dejara Samaria y se fuera por un camino desierto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los ángeles quisieran hacer este trabajo. Papá dice, no señor, es con ello que lo voy a hacer. Cornelio, ¿vino un ángel a la casa de Cornelio? ¿Sí o no? ¿Vino el ángel a la casa de Cornelio? ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo a Cornelio? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Tus ofrendas, tus limosnas y tus oraciones han sido ¿a dónde? Pero mira, manda a tal lugar a buscar a un llamado Simón. ¿Por qué el ángel no le predicó? ¿Por qué mandó a buscar a Pedro? ¿Entiende lo que estamos tratando de decir? Porque Dios dijo, es con ellos que yo lo voy a hacer. Y es por usted que está esperando. Por usted. Con usted Dios quiere, a través del Espíritu Santo, remover la tierra. Con usted Dios quiere hacer cosas maravillosas. Y esas cosas maravillosas se conocen como la ciencia de la salvación. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice Pablo, recuerde que Pablo está explicando todo esto. Sin embargo, ¿qué dice él? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, como dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ponga cuidado, porque Pablo ataca bien fuerte a los príncipes de este mundo. Se supone que si usted es un príncipe de este mundo, en la mentalidad de Pablo y en la época de Pablo, o usted es un rey, usted tiene el último conocimiento, lo más avanzado, lo mejor que hay, lo máximo. Y Pablo dice, son tan ignorantes que ni tienen idea de lo que estamos tratando de decir. Los príncipes de este mundo no tienen este conocimiento. Por eso en las universidades no se tiene ese conocimiento que se tiene en aquellos centros universitarios donde se adora, se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué cosa dice? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y yo le pregunto, ¿habían muchos sabios y filósofos cuando Cristo vino a la tierra, sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero ninguno entendía este misterio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios dijo en uno de los cantos, en el cuarto de los cantos, mire si esto es profundo y hermoso. Isaías capítulo 52, versículo 15. Isaías 42, versículo número 15. Recuerde, estamos poniendo la mesa. Isaías capítulo 42, versículo 15. ¿Qué fue lo que Dios dijo en este cuarto canto, hablando acerca de los príncipes? ¿Qué dice el versículo 15? 52, 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Isaías 42, 52, versículo 15. ¿Cómo dice? 52, versículo 15. Así asombrará él, ¿a quiénes? A muchas naciones. ¿Y qué dice ahora? Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán, ¿qué cosa? Lo que nunca les fue contado. ¿Y qué dice ahora? Y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Por qué no lo sabían? ¿Por qué no lo entendían? Porque no había sido revelado, porque estaba oculto desde siglos eternos. Cuando los reyes y los príncipes vieron a Cristo clavado en la cruz, cuando los reyes y los príncipes y todo el universo vio a Jesucristo derramando su vida en una cruz, la gente se asombró y se espantó. ¿Cómo? El rey del universo, el creador del universo, el Señor de todo, ¿cómo muere en una cruz? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo muere en una cruz? Como un maldito el bendito de Dios. Las criaturas angélicas se sorprendieron y se asustaron y se espantaron mirando ese acontecimiento. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso es tan interesante, tan importante y tan profundo comprender esto de la ciencia de la salvación. Y por eso dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. No solamente a los que son fieles, sino a los demonios también. Hasta los demonios se espantaron cuando vieron a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Hasta los demonios se espantaron cuando vieron hasta dónde llegó Dios por amor a usted y por amor a mí. Jamás un demonio podía pensar que Jehová llegaría tan lejos. ¿Se entendió, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? La ciencia de la salvación, la sabiduría oculta, el misterio de la salvación, misterio que estuvo oculto desde generaciones, desde siglos de la eternidad, pero que ha sido revelado ahora. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo está clavado de una cruz, el universo entero se preguntaba, ¿pero qué significa esto? Ay, queridos, como cristianos tenemos un compromiso muy grande. Permitirle al Espíritu de Dios que nos ilumine la mente, que nos aclare el cerebro, que nos conecte con el Todopoderoso, que nos llene de ese conocimiento para que nuestra vida, número uno, por precepto y ejemplo, muestre en nuestra vida la belleza, la imagen y la preciosa existencia de Cristo Jesús,
para que en nosotros se muestren las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que nuestra vida se convierta en luz en la oscuridad de este mundo, para que nuestra vida sea un testimonio a todo el universo de quién es Dios y hasta dónde ha llegado Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Me gusta cuando Dios dice Dios, los reyes cerrarán ante él la boca. ¿Qué significa? No hay nada que decir, ni nada que opinar, porque no entienden lo que están mirando. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Por eso se llama misterio de la piedad. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Abraham Maslow, un sociólogo norteamericano, inventó lo que se llama la filosofía de Maslow. Y él habla de necesidades deficitarias y necesidades de superación. Y este sociólogo dice que las personas tienen necesidades de dónde vivir, qué comer, cómo cubrirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tienen todas esas necesidades suplidas, entonces necesitan superarse, aprender a tocar un instrumento, a hacer una carrera, una profesión, etcétera, etcétera. La pregunta para Maslow, ¿y qué? ¿Y entonces? ¿Y entonces? Cuando ya tienen todas sus necesidades suplidas, cuando tienen un buen trabajo, cuando aprenden un instrumento, cuando ya logran, ¿y qué? La teoría de Maslow tiene el problema de que no trasciende, se queda aquí. Usted puede obtener en este mundo todo lo que usted quiera, pero si usted se pierde, ¿cuánto perdió? Lo perdió todo. En cambio, la vida cristiana trasciende, o sea, va más allá de los límites de esta tierra. No solamente le convierte a usted en un poder en la tierra, no solamente le convierte a usted en un mensajero de Dios en la tierra, no solamente usted se convierte en un ciudadano del cielo y embajador del cielo en la tierra, sino que su mensaje trasciende a los seres humanos. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9. Usted es un espectáculo a los hombres que están en la tierra, a los ángeles que están en el cielo y a todo el cosmos, todo el universo. Usted se convierte, querido o querida, cuando es una persona cristiana, en una luz que ilumina todo el universo. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? En su trato con su esposa, en su trato con sus hijos, en su trato con los demás, usted se convierte en un ejemplo y testimonio de Dios que todo el universo tiene que ver y contemplar. Y eso es parte de ese misterio. Ahora, mire qué cosa linda en esta introducción. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3. En el Salmo 2, versículo 1 al 3, David nos presenta una situación entre Jehová y su ungido, Jehová y su Mesías, y los reyes y los príncipes. Los reyes y los príncipes protestan contra Jehová y contra el ungido, contra Jehová y contra el Mesías. Los reyes y los príncipes no quieren ese conocimiento. Los reyes y los príncipes no quieren relacionarse con Dios. Y la primera razón es porque no lo conocen. La primera razón es porque no lo entienden. Tan profundo se hace esto y tan interesante que el apóstol Pedro repite Salmo 2, 1 al 3 en el libro de los Hechos capítulo 4, versículo 24 al 28, diciendo que esa profecía se cumplió en Cristo Jesús. Mire lo que dice el libro de los Hechos, vamos rapidito, mire qué cosa linda. Hechos capítulo 4, versículo 24 al versículo 28. Es bueno decir que la Biblia ha sido bombardeada, maltratada, vejada, lo que usted quiera, pero nadie nunca la ha podido sacar de circulación. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Dice Dios, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿sí o no? La Biblia tiene tanto poder. Me gusta cuando dice el profeta, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, ¿qué cosa dice? Lo hallará. Ten paciencia. Mire lo que dice ahora el apóstol Pedro. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 4, versículo 24 hasta el versículo 28. Estamos poniendo la mesa y pienso que nos quedará un poco la mesa puesta. Dice el versículo 24. ¿Cómo dice el verso 24? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron,
soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Qué cosa dijo? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque, dice Pedro, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Lo sabía Dios? Sí. ¿Lo determinó Dios? Sí. ¿Lo aprobó Dios? Sí. ¿Entendía Dios? Sí, Señor. Dios lo sabía todo. Y no impidió que sucediera. No había otra manera de salvarle a usted y salvarme a mí. No había otra forma de acabar con el pecado. El mismo Dios se hizo hombre para pagar el precio del pecado. Y Dios lo sabía. ¿Recuerdan eso en Semaní? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántas veces oró? 3 veces. Padre, si es posible, ¿qué cosa? ¿Cuál copa? Pase de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿A qué copa se refería? Me gusta porque muchas frases de Jesús solo lo entendía Dios y lo entendieron los seres humanos o las criaturas cuando ya se hizo una realidad. Por eso el misterio estuvo oculto desde los tiempos eternos. Desde los tiempos eternos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? Desde antes de la fundación del mundo, ya en la mente de Dios y en la mente de Cristo estaba claro que llegaría una hora terrible y espantosa para Dios y para Jesucristo. La hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora de la angustia. ¡A Dios! Que Dios no podría hacer nada por amor a su Hijo. Nada. San Juan capítulo 17, versículo 1, Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora del dolor y el sufrimiento. La hora escondida para todo el universo. La hora que solo Dios y Jesucristo sabían. Por eso a mí me gusta Dios y lo amo tanto. Porque Dios no da un paso atrás. Recuerde que Dios no está detenido en el tiempo. El tiempo es un intruso en la eternidad de Dios. Es un pequeño paréntesis, no se deje engañar. Un pequeño paréntesis. Dios vive en un presente constante. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios tiene un presente constante. Dios mira para atrás y ve el pasado que está transcurriendo ahora mismo. Y mira el futuro que está transcurriendo ahora mismo. Y mira el presente ahora mismo. Porque Él es Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Así que desde el día de la eternidad vio el sacrificio de Jesucristo. Lo que iba a padecer, lo que Él iba a sufrir también. Y no dio un paso atrás. Seguimos adelante. Pero seguimos adelante. Esto se mantiene. Es la única manera, así que se va a hacer. ¿Confía Dios en usted? A ver, ¿confía Dios en usted? A ver, ¿sí o no? Pues sí. Imagínese Dios poniendo en las manos de nosotros la predicación del Evangelio para que la gente se salve. Pero ¿cómo es posible, Señor? Imagínese usted que en el cielo hay tantos ángeles, como no lo puede imaginar. Imagínese que fueran 100,000 ángeles para un solo humano predicarle el Evangelio. ¿Terminamos este relajo de una vez o no? Él dijo, no, así no. Que el humano ayude a salvar al humano. No importa lo que me cueste. Y yo por eso lo bendigo y lo alabo. Es hermoso Dios. Es maravilloso Dios. Necesitamos conocer a Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. Aquí con este párrafo terminamos esta primera sección. Y bueno, a ver, bueno, por lo menos terminamos la primera sección. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, nos habla del sexto sello, y este sexto sello nos anuncia la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice el versículo 12? Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo dice? Versículo 12, ¿cómo dice? Miré cuando abrió el sexto sello, ¿y qué pasó? Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. ¿Se acuerdan del terremoto de Lisboa? Y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Se acuerdan el día oscuro? Y la luna se volvió toda como sangre.
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Se acuerdan la lluvia de las estrellas 1833? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, aunque no se acuerden, ya todo eso pasó. Ya historia del ayer. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No ha pasado, o pasará cuando Cristo venga por segunda vez. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se esconden? No conocieron a Jesús. ¿Por qué se esconden? No aceptaron a Jesús. ¿Por qué se esconden? No se relacionaron con Jesucristo. Se dejaron engañar por el enemigo. Y mira ahora lo lindo que dice la Biblia, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Y de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Recuerde en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, cuando Cristo dijo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Y ahora dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mi pregunta para usted, ¿reveló Dios el misterio, sí o no? ¿Sí o no? ¿Reveló Dios la sabiduría que estaba oculta? Sí, y todo se reveló en Cristo Jesús. Y ahora Dios le llama a usted y me llama a mí para dar a conocer ese, valga la redundancia, ese conocimiento, no solo a los hombres, pero también a los ángeles, también al universo, e incluye a los mismos demonios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Siendo que todo esto se enfoca en Cristo Jesús, la pregunta ahora es, bien, pero en realidad, ¿quién es la sabiduría? Esta sabiduría oculta que se da a conocer, este misterio de Dios que se revela, esta ciencia de la salvación que se presenta, se manifiesta. ¿Quién es en realidad el centro y el eje de todo esto? ¿Hacia quién se enfoca? ¿En quién están atesorados y escondidos todos estos tesoros de conocimiento? En el libro de Colosenses, capítulo 2, mira lo que dice la Biblia. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios. No es lo que los hombres le digan a los hombres, no. Es lo que Dios le dice a los hombres. No es lo que los hombres dicen de Dios, no. Es lo que Dios le dice a los hombres. Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Qué dice el versículo 2? Colosenses 2 y 3. ¿Qué dice el 2? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta, ¿qué dice ahora? Alcanzar todas las riquezas, ¿de qué dice ahora? De pleno entendimiento, a fin, ¿de qué cosa? De conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mi pregunta, ¿es apasionante? Sí. ¿Es emocionante? Sí. ¿Es trascendente? Sí. ¿Es importante? Sí. Es la razón de la vida. La razón de la vida es conocer a Dios. La razón de la vida es entender el misterio de Dios. Usted está vivo. La única y primera razón de su vida es que conozca a Dios. Todo lo demás es secundario. No es solo que lo introduzcan en el cielo. No. Es más que eso. Es mucho más. Es tomar la vida suya, vaciar ese conocimiento en usted, transformar la vida suya y convertirle a usted en un paladín, en un mensajero, en una persona que anuncia, en un vocero, en alguien que sale al frente anunciando la belleza, la santidad de Cristo Jesús, alguien que sale al frente para anunciar al universo quién es Cristo Jesús. Y allí viene la pregunta, entonces, ¿la sabiduría de Dios es Cristo Jesús? Primera de Corintios capítulo 1, mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo 1, recuerde, estamos preguntando a la Biblia y la Biblia nos está respondiendo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24, dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿qué dice ahora? Para los judíos ciertamente tropezadero, ¿y qué dice? Y para los gentiles locura. ¿Por qué locura para los gentiles? Porque la palabra cruz
Crucifixión, crucificado, era obscena, asquerosa, una palabra insoportable, una palabra que las personas educadas jamás pronunciarían. A un niño no se le ocurría en la casa mencionar la palabra cruz, porque era una palabra demasiado aberrante y abominable. Una locura que un crucificado fuera el Salvador del mundo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 24, ¿cómo dice el 24? Mas para los llamados así judíos como griegos, ¿qué dice ahora? Cristo, ¿qué cosa? Poder de Dios. ¿Y qué más? Y sabiduría de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Bendito sea su nombre. Versículo 30. Llegó la Navidad, ¿no? Versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa dice número 1? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación. Y finalmente, Cristo es todo, en todo y para todo y en todo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Cristo. Cuando era jovencito había un programa que decía, aunque usted no lo crea, y presentaba muchas cosas interesantes. Y quiero decirle que aunque usted no lo crea, tenemos que irnos porque el tiempo ya se acabó. Y yo me voy, agradezco esta semana, agradezco mucho el apoyo que nos han dado, agradezco cada cosa que hicieron por nosotros. Pastor, agradezco junto a Pastor Reyes y mi hermana Rosa, que cumplieron con una promesa que les pedí. Toda la noche nos trajeron agua de coco. Yo estaba feliz cada noche tomando mi agua de coco. Anoche me sorprendieron con un coco, ¿no? Y me bebí. Me están diciendo que sí, que hay más todavía. A ustedes no lo estamos invitando, por favor. Pero hay más. ¿No hay coco? No, ahí hay una funda de unos... Sí, porque hay una fundita con unos cocos dentro que tengan cuidado, son de nosotros. Quiero dar gracias a Dios por eso. Hemos pasado una semana hermosa y damos gloria a Dios por ello. Cuando nos volvamos a ver, le voy a explicar cada aspecto de las múltiples sabidurías de Dios, en qué consiste el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el misterio de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, la revelación de Jesucristo, el Evangelio de Isaías, los 4 cantos, y también compartiré con ustedes qué significa cómo es la sabiduría de Dios, cuáles son los perfiles de la sabiduría de Dios que coinciden con los perfiles de Jesucristo. Y finalmente, y aquí voy a terminar, finalmente, en Isaías capítulo 29, versículo 13, hay una declaración interesante. Escuche, por favor. Usted dice que es cristiano. Escúcheme, por favor, escuche con cuidado. Usted dice que es cristiano, pero por favor, investigue su cristianismo. ¿No será que usted es una persona solo religiosa, pero no cristiana? Cristiano es el que conoce y ama a Cristo. Isaías nos dice lo que Dios dijo. Isaías escribe lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Ponga cuidado, por favor. No se concibe, no se entiende, no se comprende cómo este mundo lleno de tanta gente que se llama cristiana se esté yendo a pedazos. Eso no tiene sentido. No se entiende cómo el mundo está lleno de tanta oscuridad cuando hay personas que se dicen cristianas. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Isaías 29:13, vamos a aterrizar. Isaías capítulo 29, versículo 13, Dios dice qué es lo que está pasando. Nos hemos acomodado a un concepto, a una doctrina, a una teoría, y Dios no trabaja de esa manera. Isaías 29:13, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el versículo 13? Isaías 29:13, ¿cómo dice el versículo 13? Dice Dios, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero, ¿qué dice ahora? Su corazón, su mente está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres
que les ha sido enseñado. Conocer, conocieron la doctrina. Comprender, se aprendieron la doctrina y la comparten. Entender, no han entendido a Dios. Necesitamos vivir esos principios y permitir que el Espíritu Santo nos transforme y nos haga personas convertidas, personas nacidas de nuevo. Y entonces el poder del Espíritu que reposa en nosotros hace posible que ese conocimiento que tenemos de Dios y esa experiencia con Dios se haga una realidad en las demás personas. Y yo le pregunto, ¿le gustaría esa experiencia? ¿Quiere esa experiencia? Póngase en pie conmigo, por favor. Número 1. Número 2. El apóstol Pedro se hace eco en esto. El apóstol Pedro nos dice la importancia y la trascendencia de la palabra arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, el mundo allá afuera está esperando conocer a Jesús. No con un concepto, sino con un testimonio. Dice él, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya ustedes saben el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda. Arrepentimiento, metanoeo, y arrepentimiento, metanoia, el verbo y el sustantivo, significa cambio de la mente. Dios quiere producir un cambio de la mente. Por eso, los que nos llamamos cristianos necesitamos un cambio de la mente. Necesitamos la mente de Cristo. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Juan empezó a predicar, San Mateo capítulo número 3, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo comenzó a predicar, San Mateo 4, 17, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, Hechos capítulo versículo 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibe el perdón de los pecados, y entonces recibe el Espíritu Santo. Cuando Pablo predica en Atenas, Hechos 17:30 dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Cuando los apóstoles predicaron, Marcos 12:6, dijeron que predicaron el arrepentimiento. Necesitamos un cambio de la mente, necesitamos un cambio profundo en nuestra mente, necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos la mente de Cristo. ¿Quiere usted la mente de Cristo? Amén. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? Amén. ¿Sí o no? Sí. En Job capítulo 1, versículo 1, Dios dice el libro de Job, número 1, el libro dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. En el capítulo número 1, capítulo 2, versículo 3, Dios dice de Job que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Job en sus discursos se defiende con altura, con gallardía, se defiende de tal suerte que número 1 hasta le reclama a Dios y dice, si yo pudiera llegar hasta él, me pararé delante de su silla y le reclamaría mis derechos. Mire qué jinete. Y defiende sus derechos y se queja, acusa y se defiende. Cuando los amigos ya no tienen nada que decir y cuando Lemuel termina sus discursos, entonces capítulo 38 viene Jehová y viene con la frase, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? No se está dirigiendo a Job, se está dirigiendo al demonio que engañó a Adán y Eva en el Edén. Cuando Job responde a Dios, responde con la misma frase. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Ahora escucha, hermano querido y hermana querida. Cuando Job se encuentra con Dios, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, cuando se encuentra con Dios, Job 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice Job, y me arrepiento y me aborrezco, me avergüenzo, en polvo y ceniza.
¿De qué se estaba arrepintiendo un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿De qué se estaba arrepintiendo un hombre que él mismo Dios lo recomendó? ¿De qué se estaba arrepintiendo un hombre que está en el hall de la fama de Dios en Ezequiel capítulo 14? ¿De qué se estaba arrepintiendo Job? Los teólogos se aclaran la garganta cuando tienen que responder esa pregunta. Job estaba diciendo: yo fui fiel a lo que me enseñaron. Yo fui fiel a lo que aprendí. Yo fui fiel a lo que supe de ti, Señor, pero yo no te conocía. Ahora que tú me hablas, ahora que te escucho, ahora que hablo contigo, me doy cuenta que soy la persona más pecadora que pisa la tierra. Ahora mi mente cambia y entiendo y comprendo que no hay razón para yo defenderme. Ahora entiendo que todo es por tu gracia.